Ah, Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Vayan poniendo sus dos apellidos. La plataforma no se puede ingresar, entonces estos días vamos a llevar el registro de su asistencia por Zoom. Un segundito. Ahí estaba viendo las últimas novedades. Bueno, jóvenes, déjenme ver cómo está la plataforma. Dice que sigue en mantenimiento. Ya, la novedad, jóvenes, es que la plataforma ha colapsado porque todos sus compañeros no sé, están subiendo los trabajos que no han subido en todo el periodo. Entonces, la plataforma se colapsó, se llenó y por lo tanto no es operativa porque le falta lo que es el espacio en disco para almacenar toda la información y se ha colapsado, ¿no? Entonces, en vista de esto, pues no se puede ingresar. eh, y eso nos deja con las manos atadas. Bueno, creo que ayer ya lo comentamos, pero si alguno de ustedes no estuvo el día de ayer, allí les estoy copiando mi correo, déjenme ver, nota Alvarado. Ya, ahí les estoy copiando mi correo porque los que no alcanzaron a subir las tareas, pues van a tener que enviarme por correo. Eso sí, incluyan lo que son los integrantes para poder identificarlos, ¿no? Entonces, la plataforma no la van a habilitar, la plataforma va a estar cerrada, entonces no se van a poder subir los deberes, entonces los deberes me van a tener que enviar por correo para yo poder revisar. Esa es una parte de la noticia. La otra parte de la noticia es que los exámenes deberían comenzar en esta semana, o sea, a partir del lunes 11 al 15 de octubre, deberían de ser los deberes. Perdón, debería de ser ya el examen. Es decir, que los deberes solo se aceptan hasta máximo el día domingo. Los que no realizaron los cuestionarios, pues pienso yo que tuvieron tiempo suficiente para realizar los cuestionarios. Entonces, si ya no los realizaron, eh, la verdad que no sabría qué decirles, pero sí tuvieron tiempo suficiente, ¿no? Entonces debieron haber aprovechado, que les sirva de lección. Con respecto a lo que son las notas y las asistencias, se supone que a partir del 15, la plataforma va a estar habilitada, pero únicamente para tomar exámenes. Es decir, que si ustedes no subieron los documentos, ya no suban los deberes porque la plataforma la podemos colapsar, ¿no? Entonces, ya los deberes simplemente me envían por correo. Se supone que yo después del día 15 ya podré consultar sus notas y bajar su asistencia, eso espero, de lo contrario tendría que ser válida únicamente la asistencia sincrónica, o sea, la asistencia que es el aula virtual, eh, y ya no sería culpa mía, sino que ya sería por estos temas técnicos que no se puede acceder a la plataforma. Sin embargo, en una reunión que tuvimos el día de hoy, yo en esta reunión y creo que también por chat, he estado
pidiendo que se habilite la plataforma para poder descargar esta información, ¿no? Entonces, la información, o sea, las actas tienen que estar subidas, me parece, hasta el 22 de octubre. Es la fecha máxima de subida de información. ¿Sí? Por lo tanto, nos dejan súper que apretados en cuanto a estos temas de aquí, ¿no? Bien, les decía yo que los exámenes deberían de ser del 11 al 15, pero están suspendidos y los exámenes van a ser, no han enviado oficialmente de la carrera TDS el horario, pero según lo que dijo el coordinador, los exámenes van a ser del 16 al 20, ¿sí? O sea que los exámenes comienzan el día sábado y el día domingo. Entonces esos días se podrá tomar los exámenes, ¿no? Y dijeron que tal vez dejen los exámenes para el día lunes 18 y martes 19. Es decir, que tendrían que dar varios exámenes en esos 4 días, que es la única ventana que se ha conseguido para la toma de exámenes. No se garantiza, no se garantiza que la plataforma va a estar habilitada. Por lo tanto, si la plataforma se cae por esos días, tendremos que utilizar un plan de contingencia para poder tomar ese examen. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, estoy un poco preocupado por el tema de las notas y las asistencias que están en el aula virtual. Eh, la verdad que estoy, ¿qué les podría decir? Preocupado, ¿verdad? Por esas notas y esas asistencias que nos dicen que están allí, pero que están allí como en una caja fuerte porque no las podemos revisar. Entonces no tengo acceso a eso allí. Y eso se debe porque los alumnos están recién a última hora subiendo todos los deberes y colapsaron la plataforma, ¿no? En todo caso, ya no suban deberes, ya no suban deberes ni de mi materia ni de otras materias, envíenlas por correo, porque la plataforma no va a estar habilitada y por lo tanto va a ser por gusto de que intenten subirla y por otro lado pueden colapsar la plataforma para lo que son los exámenes, ¿no? Entonces, la semana del 11 al 15 es una semana que no va a haber actividad académica, según lo que nos dijeron en la reunión. Y la semana a partir del 16, del día sábado, espérenme que se me apaga la computadora. Ya, a partir del 16 del día sábado, entonces ahí ustedes pueden rendir los exámenes, ¿no? Entonces, la semana que viene va a ser una semana que ustedes pueden utilizar para estudiar, ¿verdad? Y ahí cualquier comunicación sería por WhatsApp. El aula virtual, como les dije, pues parece que va a estar cerrada. Y si llega a estar abierta, la petición de las autoridades es de que no suban ningún documento, porque se va a colapsar. Hablen con sus profesores para que les envíen esas informaciones por correo, ¿verdad? Para que la plataforma no se caiga. Bueno, creo que esas son las principales novedades. Eh, probablemente como plan B tengan que dar el examen por el Classroom, ¿sí? Entonces tal vez haya que hacer uso del Classroom para poder dar el examen. Las preguntas del examen también pueden cambiar porque yo tenía todos los cuestionarios en el aula virtual, pero al no tener habilitado el aula virtual va a ser un poco difícil pues que yo pueda sacar las preguntas del aula virtual para el examen. Y como les decía, pues los que ya no hicieron los cuestionarios pues tuvieron bastante tiempo y lamentablemente yo les decía que hagan las cosas antes, que nunca se sabe lo que puede pasar la última semana. Y la verdad que yo tampoco no me imaginé que la plataforma se iba a caer, pero bueno, entonces sí, se colapsó la plataforma. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Algo que no les ha quedado claro. Este,
Usted dijo que ya había revisado algunas tareas, pero no sabemos cuáles. Entonces todos les enviamos las tareas por correo, sin excepción. No, los que no han subido las tareas, los que no han subido las tareas. Los que han subido las tareas, yo espero que la plataforma se habilite para los docentes y yo poder calificar. Yo la última semana no califiqué, pero las semanas anteriores había calificado. Lo que sí sucede es de que eh, la gran cantidad de grupos todavía no había subido la mayoría de tareas. No. Entonces, en general creo que la mayoría del curso no subió las tareas porque hasta que yo había revisado, solamente revisé de uno o de dos grupos, según lo que recuerdo, y el resto no había subido las últimas tareas. Entonces, si ustedes subieron las últimas tareas en la última semana, probablemente no les alcance a revisar. ¿Sí? Ok, Tengan, gracias. tengan las tareas, yo les decía que tengan un repositorio de las tareas a la mano, porque si no me devuelven el acceso al aula virtual, me va a tocar calificar desde cero. ¿Sí? Entonces, desde cero me tocará que ustedes me vuelvan a reenviar por correo todos los deberes, ¿no? Con respecto a los cuestionarios, esos tienen calificación, pero yo no tengo acceso, entonces no puedo descargar las calificaciones de las actividades que han dado. O sea, ni siquiera les puedo decir a ustedes les faltan esto o les faltan el otro. Y es más, ni siquiera tengo disponibles las asistencias porque todo está allí en el aula virtual. Entonces, yo discrepo un poco con las autoridades de que dicen de que debemos tener un plan B. Yo pienso que si estamos invirtiendo, ¿verdad?, en tecnología, la tecnología nos debe de garantizar su disponibilidad. Esa es una de las reglas de nosotros tener un sistema, que el sistema esté disponible, ¿no? Y en este caso no hay disponibilidad. Y también pienso yo que si el sistema iba a colapsar, pues entonces se pudo haber advertido previamente de que iba a colapsar. Sí se nos dijo en esta semana que había problemas, o sea, cuando surgió estos problemas se nos dijo que saquemos respaldo, pero una vez que se nos dijo que saquemos respaldo, resulta que los respaldos provocaron que el daño se intensifique, ¿verdad? Porque la plataforma consume más espacio al sacar los respaldos. Entonces, no se nos dijo saquen solamente la información, ¿verdad? Que es lo que yo quería hacer, sino que se nos dijo que saquemos respaldos y obviamente los respaldos fallaron. Entonces, es como que nos dijeron cierra la puerta y una vez que cerramos las puertas nos dijeron pero tenías que haber sacado las cosas antes de cerrar las puertas. Entonces, es por eso que yo por lo menos sí me siento preocupado de qué va a suceder. Sin embargo, como sé que no pueden dejar eso inhabilitado, sé que en algún momento lo van a habilitar. Lo que yo también entiendo es que cuando lo habiliten, probablemente tengamos una ventana de 2 o 3 días para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, se me va a complicar a mí porque yo tengo varias asignaturas, bajar las notas, bajar la asistencia es relativamente rápido, pero lo que no es rápido es el tema de calificar. ¿Sí? Entonces eso es lo que me preocupa. Y también yo tenía armado todos los cuestionarios, o sea, tenía todos los cuestionarios armados allí, entonces es un trabajo que yo realicé en todo el parcial y que ahora me dicen, no, ya no va, tenías que tener un plan B. Entonces no me parece muy eficiente, ¿verdad? Haber invertido el tiempo y la energía en algo que al final no nos va a servir y que tenemos que haber invertido en otra herramienta. ¿Sí? Entonces, para eso hubiéramos señalado la otra herramienta y también nos hubiéramos pagado, pero bueno. Creo que sí recibí un mensaje de un compañero suyo que decía que está viajando y lamentablemente no sé si le puedo hacer válido la asistencia, ¿no? Porque como les decía, la asistencia ahorita va a quedar válida la de Zoom porque la aula virtual pues está deshabilitada, ¿no? Entonces no se va a poder marcar. No sé, si tienen alguna otra inquietud, duda, sería ahora el momento de aclarar el panorama. Entonces yo los escucho.
No tienen dudas, jóvenes, no tienen preguntas. Todo está entendido, todos estamos de acuerdo. Bueno, entonces, resumiendo, la aula virtual está inhabilitada el acceso en este momento. No pueden subir ningún deber, ningún documento, porque eso está colapsando el servidor. Los exámenes comienzan a partir del 16. Puede ser que el examen sea tomado un día sábado, un día domingo. El coordinador creo que dijo que los iba a tomar a partir del día lunes 18. Sus deberes que están en el aula virtual, y si nos dan el acceso, yo tendré la oportunidad de revisarlos, ¿verdad? Y de bajar las notas y las asistencias. Si no dan la oportunidad, me veré obligado a que ustedes me envíen por correo, ¿verdad? Todos los deberes del grupo para yo revisarlos y actualizar las notas. Y también me veré obligado a ver la asistencia de Zoom, ¿sí? Entonces, no era lo que estaba previsto, pero es lo que tenemos a la mano, ¿no? Los exámenes de mejoramiento para los que se queden, si es que se llega a quedar alguno, serán tomados los mismos días del examen, por lo que tenemos un retraso. Entonces, estudien, esta semana que viene creo que no van a tener actividad, por lo menos es lo que nos dijeron, no lo han anunciado formalmente, pero no vamos a tener actividad y deberían ustedes aprovechar para estudiar, para que hagan un buen examen y no se queden en mejoramiento porque no van a tener oportunidad de estudiar. Y recuerden que el mejoramiento contempla el material del primer y del segundo parcial, o sea, es acumulativo. Entonces, mejoramiento no les conviene, por lo tanto, hagan un buen examen para que no tengan que repetir, no van a tener tiempo de estudiar, así que su mejor opción es pasar por el examen. Las notas del proyecto PIS, por ahí recibí un mensaje, va a haber un acto donde van a premiar el mejor proyecto. Déjenme ver si tengo aquí a la mano. Vamos a ver, me pareció ver algo del proyecto PIS. Aquí hay una invitación. Me parece que no está en este grupo. Por acá, por ejemplo, en la carrera de TECNE ya pasaron los horarios. Los exámenes van a ser el 18 y el 20 de octubre. Ya, el 15 de octubre, el 15 de octubre es este lunes, el 15 de octubre va a ser la premiación de los proyectos PIS. Ah, no, perdón, es el viernes de la semana. ¿Qué pasa? No, entonces el 15 de octubre dice que va a ser la premiación de los proyectos PIS. Y aplicaría a las materias que están comprometidas con el proyecto PIS. En este caso, como ya va a depender de... Bueno, en el caso de ustedes sí, porque en el caso de ustedes sí mi asignatura se está contemplando el proyecto PIS. Ya, el día de mañana dicen que no va a haber clases por lo que es el feriado del 9 de octubre, entonces mañana no habría clases, pero ahí ustedes esperan que les comuniquen oficialmente. Yo les estoy comunicando extraoficialmente, ¿no? Entonces, el día 15 serían las premiaciones del proyecto PIS. Y ahí ustedes conocerían pues cuánto han sacado. Hasta el momento pues yo tampoco desconozco cuánto han sacado, simplemente estoy así adivinando que están entre 7.5 y 8. Dependiendo también porque no tengo idea de cómo nos calificaron el documento, ¿no? Entonces, pero sí vi que nuestro documento tenía muchas observaciones, entonces asumo que el hecho de tener muchas observaciones no nos favorece.
Estamos 7 de octubre, hace calor. Dicen que ayer hubo unos temblores, ¿cierto? ¿Cierto que ayer tembló la tierra? La virtual sigue deshabilitada. Página 26 nos quedamos ayer. Ya, entonces los deberes ya saben, me envían al correo que se los puse ahí a jalvaradoch.istjba@gmail.com y por el WhatsApp estamos comunicados pues cosas adicionales, ¿no? Porque como aquí ya yo ya no tengo o no vamos a tener la plataforma de Zoom para ponerle los comunicados por allí, entonces vamos a tener que utilizar la de WhatsApp para los comunicados, ¿no? Entonces vamos a quedar de esa manera. Ya, entonces estamos viendo cómo se utilizan las interfaces de entrada para hacer buenos diseños de sistemas. Y entre las cosas que habíamos visto que es importante tener una retroalimentación de los usuarios, ¿no? Entonces, con la retroalimentación, ¿verdad? Nosotros debemos de comunicarnos con el usuario, ¿verdad? Darle mensaje, o sea, el sistema tiene que comunicarse con el usuario para decirle al usuario cómo están las cosas con el sistema, ¿no? Por ejemplo, si el usuario ingresa algo, ¿verdad? El sistema tiene que decirle que se ha aceptado la entrada, es decir, que el sistema recibió el dato que le ingresó. A mí me ha pasado, por ejemplo, en páginas web que yo pongo, me dicen ponga la clave o ponga la cédula o algo, y yo pongo la cédula y doy enter y no pasa nada, ¿verdad? Y después de un rato sale una nueva página donde dice, ah, aquí está la información. Pero en esos segundos que no pasa nada, yo me quedo con que, y se dañó, ¿qué pasó? Entonces uno se lleva unas malas impresiones. Por lo tanto, si yo pongo mi dato y me sale un mensajito que lo que yo ingresé se ha aceptado, entonces yo ya me siento más tranquilo y sé que el sistema está procesando. Por eso es importante, ¿no? Entonces es importante que nos indique no solamente que sea procesado, sino que muchas veces yo pongo información dentro del sistema y cuando yo estoy colocando información, a veces lo que yo he ingresado, por ejemplo, me dicen pongo una clave, yo pongo la clave y no pasa nada y yo sé que se ha ingresado la información, pero no me entero que la clave fue incorrecta o que me faltó llenar algún campo o algo de eso. Por eso es importante que se indique que la entrada es correcta. O sea, se ha aceptado la entrada y la entrada es correcta, es decir, que no tengo que volverla a repetir. ¿Sí? Y como les decía, muchas veces yo me quedo ahí en las pantallas porque hay muchos malos diseños por ahí en el internet. Entonces yo estoy allí colocando la entrada de datos y no tengo un mensajito que me diga, oiga, la clave es incorrecta o el dato que puse es incorrecto o la fecha es incorrecta. Entonces es importante que ustedes comuniquen eso a sus usuarios, o sea, diciéndole, se ha aceptado la entrada es correcta, la entrada es incorrecta, porque de esta manera el usuario está enterado de lo que está pasando y puede entenderlo. También hay procesos pesados, por ejemplo, hay páginas que están sobrecargadas de qué sé yo, las páginas de consulta de las elecciones, por ejemplo, ¿verdad? O las páginas estas de vacunación, a veces son lentas porque hay muchos usuarios al mismo tiempo. Entonces, si usted ya sabe que el sistema está pesado, usted no lo puede dejar al usuario con la incertidumbre de que, uy, ¿qué pasó? Tengo que volver a ingresar. Miren, esto es un círculo vicioso. Yo doy enter, no pasa nada, vuelvo a dar enter, no pasa nada, doy como 3, 4, 5 enter porque no pasa nada y porque yo asumo que no vale el sistema. Sin embargo, si el sistema está pesado, al yo darle 5 enter, le estoy dando 5 procesamientos más, entonces estoy sobrecargando el sistema. Si yo ya sé que el sistema está pesado, si yo doy enter, un mensajito que me diga, espera un momento que el sistema está pesado, va a demorar más
de lo normal, entonces yo ya me quedo tranquilo, yo ya no doy tantos lentes y ya no sobrecargo al sistema dando puro ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también anunciar al usuario cuánto va a demorar el proceso. Bien, también me ha pasado que yo hago el proceso y que estoy ahí esperando 10, 15 minutos y no me entero que el proceso ya ha terminado, ¿no? Generalmente a veces abro otra ventana, cuando yo tengo este tipo de pantallas que no me avisa nada, abro otra ventana, trato de hacer nuevamente el proceso y me sale un mensaje que me dice, el proceso ya se ha realizado. Entonces tengo que enterarme abriendo otra ventana y la misma ventana original no me dice que ya se ha completado y estoy allí perdiendo tiempo, ¿no? Recuerden ustedes que hay usuarios que si el sistema no les dice qué hacer, no se mueven. Entonces, un mensajito de que la petición se ha completado es importante para que el usuario sepa que ya puede continuar. También puede ocurrir un caso, también puede ocurrir el caso de que por A, B, Z motivo, el sistema no pueda procesar la petición. Por ejemplo, yo algunas veces trato de hacer alguna transacción con el banco, ¿verdad? Y entonces el banco en ese momento no está disponible. Entonces es bueno que me salga un mensajito que diga que en ese momento no se puede completar la operación para yo intentarlo más tarde o para yo saber que no es un problema mío, sino que es un problema de ese momento del banco, ¿sí? No sé si, por ejemplo, les pasó cuando se fue el WhatsApp, ¿verdad? Eh, Más el WhatsApp, porque el Facebook yo nunca intenté revisar. Entonces, cuando se fue el WhatsApp, realmente ustedes no sabían qué estaban pasando. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Cerramos el WhatsApp, reiniciamos la computadora, todo eso, porque pensábamos que era un problema de nosotros. Pensábamos que era un problema de nosotros porque una aplicación como WhatsApp, con millones y millones de usuarios, pues nosotros no podemos pensar que de repente se le dañó a todo el mundo. Entonces, allí todos tratamos de arreglarlo por nuestra cuenta, le pasamos el antivirus y todo. Habrán algunos que habrán desinstalado, instalado. Y a la final no era problema de nosotros, a la final era problema de mismo WhatsApp. Si nos hubiera salido un mensajito de se ha perdido la comunicación, el servicio está inestable o algo de eso, de repente nosotros ya nos hubiéramos enfocado en buscar las noticias y no en tratar de arreglar el WhatsApp por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, así de importante son los mensajes para indicar que los servicios no están habilitados en ese momento. Ya, aquí me está saliendo un mensajito de Zoom que dice que tengo 40 minutos límite, ¿verdad? Entonces, ahí voy a aceptar. Parece que me regaló 40 minutos. Me dice que tengo 40 minutos de límite. En el caso que se llegue a desconectar por tiempo ilimitado, en ese caso volvemos a ingresar, ¿no? Me parece raro que me salga ese mensajito porque en mi cuenta no tenía límite de tiempo porque estaba asociado a una cuenta de universidad. Entonces las cuentas de universidad tenían tiempo límite, pero ahorita me acaba de salir un mensajito donde me dice de que ya mis 40 minutos se acabaron y ahí me dicen, bueno, te regalamos 40 minutos más ya. Entonces, y me parece, bueno, en la mañana hubo problemas con Zoom. Asumo yo que esa actualización tiene que ver con el problema que hubo en la mañana que no se podían conectar, ¿no? Entonces, parece que, bueno, ya estamos terminando, pero parece que nuestras conexiones van a ser solamente de 40 minutos, que es lo que está dando. Tal vez como ya la gente está ingresando a la normalidad, pues ya está queriendo aprovechar que la gente compre la licencia de Zoom, porque hemos disfrutado de este servicio de manera gratuita, lo cual agradecemos, pero me imagino que ellos también tienen que vivir de algo. Bueno, punto número 7 dice que se requiere una retroalimentación más detallada. Entonces, cuando nosotros de repente estamos haciendo una operación y sale un error, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en Zoom, ¿verdad? Y en vez de que se me cierre la pantalla, me salió un mensajito que dice, oiga, ya se acabó su tiempo límite, quiere 40 minutos más. Me salió un mensajito informativo
si bien es cierto que no me gusta mucho porque no hubo una pantalla que me diga, ¿sabe qué? A partir de mañana su cuenta solamente va a quedar con 40 minutos, ya no va a ser limitado, pero por lo menos de salida me están diciendo, oiga, ¿sabe qué? Si se cierra es por nosotros, no es por usted. Entonces salió ese mensajito, ¿no? Entonces, allí la importancia de los mensajes al usuario para no quedar nosotros en el aire. Ya, entonces vamos viendo cuáles son los principales tipos de retroalimentación que podemos brindarle al usuario cuando ellos utilizan la computadora. No, entonces, bueno, ya creo que los mencionamos, ¿verdad? Pero el usuario necesita saber que lo que ha ingresado es correcto, entonces esa es una de las opciones. Eh, También los usuarios deben de saber cuando la entrada no es correcta, ¿verdad? Entonces esta es una retroalimentación para advertir, ¿no? Entonces tenemos una retroalimentación informativa y tenemos una retroalimentación para advertir. Cuando los datos no son incorrectos, a mí me ha pasado que yo lleno formularios donde yo pongo nombre y fecha, cédula, dirección, teléfono. Entonces, que me salga un mensajito de que los datos son incorrectos realmente no me dice mucho. Más informativo sería, usted ingresó mal su correo electrónico o usted ingresó mal su número telefónico, entonces yo ya sé cuál es el dato que está equivocado, ¿no? Entonces, el sistema tiene que ser, los mensajes de error tienen que ser descriptivos, tratando de indicar qué es lo que está mal para que el usuario tenga la oportunidad de corregir. Ya, la mayoría de los mensajes que son así de notificación suelen tener un botoncito de aceptar. Necesitan el botoncito de aceptar porque requieren que el usuario genere una acción, ¿verdad? Donde el usuario confirma de que ha visto la ventanilla. Entonces el mensaje, cuando nosotros damos clic, confirmamos de que hemos interactuado con el sistema, o sea que hemos visto el mensaje. En los formularios web, los mensajes suelen ir al lado del campo que contiene el error. Eh, ya se ha vuelto un estándar, ¿verdad? Que el campo se marca en rojo o salen unas letritas en rojo, donde nos indican cuál es el error que tiene ese campo. Ya, aquí nos dice que si una nueva página web puede tener vinculado una ayuda adicional para que nosotros sepamos cómo opera esa nueva página web. Dice aquí que algunos sistemas tienen capacidades de retroalimentación de audio cuando un usuario introduce los datos incorrectos, que podrían emitir un sonido, ¿no? Entonces, esto es como en Windows, cuando en Windows metemos mal la clave, sale un ton, y cuando metemos bien la clave, sale como un aceptar, como un ting, un sonido más suave. Entonces, nosotros podríamos incorporar audios, ¿verdad? Que indiquen que la información se ha ingresado correctamente al sistema. Ya, aquí estamos viendo un ejemplo donde dice que la retroalimentación va a informar al usuario que la entrada es incorrecta y presenta algunas opciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos un formulario de entrada de datos. Aquí se está llenando el formulario, ¿verdad? Y aquí nos está saliendo una ventanita. Ya nosotros vimos que en el ambiente gráfico tenemos ventanas de diálogo. Entonces aquí tenemos una ventanita de diálogo que dice que el periodo de suscripción que introdujo no está disponible actualmente. Por favor, escoja un periodo entre 13, 26 o 52 semanas, ¿no? Entonces ahí nos está dando algunas opciones de las cuales podemos escoger. Por ejemplo, cuando ustedes se registran en una nueva aplicación,
A veces ustedes ponen un nombre de usuario y el sistema le dice que ese nombre de usuario ya no está disponible y nos sugiere algunos nombres de usuarios que podemos utilizar, ¿no? Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se podrían utilizar la retroalimentación al usuario para que el usuario sepa qué está pasando con el sistema. Bien, otros tipos de retroalimentación sería explicar el retraso en el procesamiento. Entonces aquí se le indica al usuario de que hay un retraso en el proceso para que el usuario sepa, ¿verdad? Los retrasos de aproximadamente 10 segundos van a requerir una retroalimentación para que el usuario sepa que el sistema está trabajando, ¿no? Entonces ustedes podrían medir que si en 10 segundos no hay una respuesta, sería buen momento de decirle al usuario que hay un error, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos quedamos callados 10 segundos mirando la pantalla, ahí pasaron 10 segundos, no sé si ustedes se sintieron como que se congeló la pantalla y qué pasó, ¿no? Entonces, eso buscamos evitar que sienta el usuario. Por otro lado, ya vimos que cuando una transacción o una operación está completa, entonces sería bueno indicar al usuario que la transacción se ha completado correctamente. También tenemos la notificación que una petición no fue completada, es decir, si algo pasó, entonces podremos decirle al usuario, ¿verdad?, que no se pudo completar su operación y el usuario puede regresar al menú inicial, ¿verdad?, a verificar si algún dato que le ha ingresado es incorrecto, ¿verdad? O puede tratar de averiguar por qué no se completó la operación. Pero en todo caso, ya está informado de que lo que él quiso hacer no se pudo completar. También se puede ofrecer mensajes con mensajes más detallados, donde al usuario se le da una información más detallada, ¿no? Para poder conseguir una información más detallada, se pueden poner comandos de ayuda, como por ejemplo un botón de ayudar o un botoncito de capacitar o de explicar más. Hoy en día la mayoría de sistemas que están en internet tienen este formato de que lo ayudan, que hay videos explicativos, que hay preguntas frecuentes, ¿verdad? Que tiene muchos links para que si de repente nosotros no estamos familiarizados con alguna operación, el sistema ya tiene documentos que nos ayudarían a capacitar. Ya, entonces la idea sería poner un símbolo, ¿verdad? Para que el usuario sepa que en ese símbolo se puede conseguir más ayuda. En Windows me parece que yo he visto símbolos de interrogación para la ayuda, o puedo presionar la famosa tecla F1, que es la típica que nos consigue ayuda, ¿no? Tenemos que nosotros tratar de utilizar estándares de comunicación con el usuario, la tecla F1, la tecla F4, la tecla F10, ¿verdad? Para que los usuarios estén familiarizados. Es decir, un usuario cuando ya ha tenido experiencia con un sistema, la idea es que tenga una buena capacidad para utilizar un nuevo sistema, ¿no? Porque los sistemas se parecen porque utilizan convenciones de funcionabilidad para que los usuarios puedan estar familiarizados con el uso de los sistemas. En las interfaces web el tema es un poco más fácil porque allí se puede poner hipervínculos que permiten ir al usuario a pantallas de ayuda. Entonces en las pantallas web, en las páginas web, tenemos los hipervínculos que nos permiten ir a pantallas de ayuda, ¿verdad? Y normalmente estos hipervínculos pues se destacan del resto de contenidos porque están subrayados, ¿verdad? O están en cursiva o tienen algún color diferente, ¿no? Pero también está la potestad de que los hipervínculos pueden presentarse también en modo gráficos, textos o iconos. También es válido en el desarrollo de páginas web. Bien, hablemos ahora un poquito del diseño de las consultas. Generalmente ya vimos en esta fase de diseño que nosotros finalmente cuando vamos a implementar un sistema de información, cuando vamos a crear un sistema de información,
también tenemos que diseñar una base de datos donde se va a guardar toda la información que permite ese sistema seguir trabajando, ¿no? En esa base de datos está la información, pero hay, hay un proceso que permite recuperar la información. Entonces ese proceso son las consultas, ¿no? Entonces vamos a ver los tipos de consultas más comunes, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos una consulta, la consulta involucra tres elementos. El primero es la entidad, para saber en qué entidad se guarda la información. El segundo es el atributo, porque de esa entidad generalmente nos interesan ciertos atributos, no todos, o casi siempre no todos, y los valores. Realmente no nos interesan, no nos interesa tanto la entidad y el atributo, sino que tenemos que identificar la entidad y el atributo porque lo que queremos conseguir son los valores, ¿no? Entonces, el valor es lo que queremos recuperar. Ya, entonces cuando hacemos una consulta, realmente lo que queremos encontrar es el valor que está almacenado, o sea, la información que está almacenada en la base de datos, ¿no? Bueno, dentro de los tipos de consulta que podemos encontrar, ¿verdad? Está los que se dan por entidad y uno de los atributos dice, el propósito de esta consulta es encontrar el valor, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hace el usuario para encontrar el valor sería algo así como, ¿cuál es el valor de un atributo especial para una entidad en particular? ¿Cuál es el atributo? ¿Cuál es el valor del atributo para una entidad en especial? Otra pregunta sería, ¿qué hizo el número de empleados 73.712 en el año 2003? Otra pregunta sería, ¿cuál es el valor del atributo año 2003 para la entidad número de empleados 73.712? ¿No? Entonces, son los tipos de preguntas y nosotros ahí en la base de datos pues tenemos guardada toda la información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que uno de los campos nos indica los años de los atributos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una columna que nos indica el año, ¿verdad? Este año, este campo del año sería útil para la pregunta número 2, ¿verdad? ¿Qué hizo el empleado en el 2003? Entonces aquí está todo lo que hizo el empleado en el 2003, ¿no? Y el otro atributo que es que nos dice que hizo el empleado 73.712, ese está aquí, miren, es el tercero, 73.712. Entonces ese empleado en el 2003 hizo 47.100, asumo yo que son dólares, ¿no? Entonces, porque ahí tenemos el atributo del año, ¿no? Por acá tenemos los números de empleados, estos son las entradas. Entonces aquí, cuando nos hacen la consulta por número de empleados, ¿verdad? Como en la segunda y en la tercera, nosotros vamos al atributo número de empleados y podemos buscar al empleado específico, ¿no? Entonces aquí está el 73.712 y por eso sabemos que este registro de aquí le pertenece a este empleado, ¿no? Y si queremos saber los salarios, que son los valores, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del salario? Creo que decía, bueno, no dice exactamente cuál es aquí. Aquí habla del 2003. Entonces nosotros nos vamos a el valor del atributo de la entidad para saber cuál es el valor que es, ¿no? Entonces este sería el primer tipo de consulta que lo que hace es que extrae información de la base de datos. El segundo tipo de consulta tiene el propósito de encontrar entidad o entidades que se dan un atributo y un valor, ¿no? Entonces, una entidad o entidades que se dan un valor, ¿no? Que cuando se da un atributo o un valor, ¿no? Este tipo de consulta se declara de la siguiente manera. ¿Qué entidad tiene el valor específico para un atributo en particular? ¿Qué empleado ganó o ganaron más de 50.000 en el 2003, ¿no? Entonces, esta sería el tipo de pregunta número 2 que encuentra las entidades cuando se da un atributo y un valor. Tercer tipo de consulta.
El propósito de esta consulta es determinar qué atributo satisface la descripción que proporciona cuando se da en la entidad y el valor, ¿no? Entonces, en este tipo de consulta, la pregunta podría ser así. ¿Qué atributo tiene un valor específico para una entidad en particular? Y la otra sería, ¿en qué años el número de empleados 72.845 ganó más de 50.000? ¿Sí? Entonces, este sería el tipo de consulta 3. El tipo de consulta 4 se parece a la 1, pero la diferencia es que los valores de todos los atributos son deseados. La consulta 4 se expresa de la siguiente manera. Mencione todos los valores de los atributos para una entidad en particular. O sea, necesita varios valores. Mencione todos los detalles del archivo del historial de ingresos para los números de empleados 72.888. Entonces aquí nos está preguntando por más de un dato. La pregunta número 5 es una pregunta, perdón, la consulta número 5 es una consulta de tipo global, pero se parece a la consulta número 2. La consulta número 5 se declara de la siguiente manera. Mencione todas las entidades que tienen un valor especificado para todos los atributos. Mencione todas las entidades que tienen un valor especificado para todos los atributos. Otro ejemplo, mencione todos los empleados cuyos ingresos excedieron 50.000 en cualquiera de los años disponibles. Mencione todos los empleados cuyos ingresos excedieron 50.000 para cualquiera de todos los años disponibles, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de estos tipos de consultas, como generalmente se suelen estructurar. El tercer tipo de consulta es similar al número 3, pero a diferencia de esta, se solicita una lista de atributos para todas las entidades en lugar de una sola en particular. Y el ejemplo para este aquí podría ser el siguiente. Mencione todos los atributos que tienen un valor especificado para todas las entidades. Mencione todos los atributos que tienen un valor especificado para todas las entidades. Otro ejemplo. Mencione todos los años que los ingresos excedieron 40.000 para todos los empleados. Mencione todos los años que los ingresos excedieron 40.000 para todos los empleados, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de consultas. Las consultas van a variar en función de si se hace la pregunta por la entidad, si se hace la pregunta por el atributo, o si se hace la pregunta por el valor, o si se hace combinaciones entre estos elementos. Y las consultas están más relacionadas con respecto a lo que tiene que ver con la recuperación de información de la base de datos. Bien, veamos cuál es el objetivo del diseño de la salida. Entonces, comenzamos con el principio de que si la salida es útil, ¿verdad? Entonces, los usuarios la van a utilizar, ¿verdad? Y generalmente van a aceptar el sistema de información, ¿no? Entonces, no es solamente con lo que se vea, sino que tiene que ser útil. Los objetivos que ustedes tienen que ponerse al momento de diseñar una salida son los siguientes, ¿no? Diseñar la salida para servir al propósito previsto, es decir, que su diseño tiene que cumplir con el objetivo de satisfacer la necesidad del usuario. Si yo les pedí un reporte de ventas, ¿verdad? El total de ventas, ustedes no me van a poner allí el total de costos, van a poner ahí el total de ventas. No van a poner ahí el total de compras, me van a poner ahí el total de ventas. Entonces, el diseño de la salida tiene que servir para el propósito previsto. Diseñar la salida para ajustarla al usuario, entonces el modelo de la salida se debe ajustar a las necesidades del usuario, ya sea en el ordenamiento o en la agrupación o en la presentación. Tercero, entregar la cantidad apropiada de salida. Entonces, allí tienen que, la salida, ¿verdad? Tiene que estar en función de las necesidades. Es decir, si yo no requiero toda la información, no me van a mostrar toda la información, sino que si yo quiero concentrarme, por ejemplo, en un grupo, ¿verdad? Ustedes solamente me van a mostrar la información de ese grupo. No me van a mostrar todo, ¿verdad? Porque el resto no va a ser útil para mí. Para otra persona, de repente sí puede ser útil. En todo caso, ustedes cuando diseñan la salida, ustedes tienen que pensar en las necesidades del usuario en particular para el cual están diseñando esa pantalla, ¿no?
Recuerden ustedes que realmente no trabajamos para un usuario en particular. Recuerden que al inicio de todo este proceso hablamos de los perfiles de usuario. Entonces, cuando yo creo una salida para un perfil de usuario, todos los usuarios que caen en ese perfil van a estar satisfechos. Bien, cuarto, asegúrese que la salida esté donde la necesita. Entonces, si yo estoy generando un reporte de ventas para el vendedor, resulta que esa opción la tiene que tener el vendedor, no la tiene que tener el gerente, no la tiene que tener el jefe, no la tiene que tener el de financiero, la tiene que tener el vendedor. ¿Sí? Entonces, yo tengo que asegurarme que la salida salga donde es requerida. Quinto, proveer la salida en forma oportuna, es decir, que si yo requiero para mi trabajo que la información me salga inmediatamente, ¿verdad? Entonces mi opción tiene que sacarme la información inmediatamente. Porque hay sistemas que dicen, espérate que procese el día, espérate que procese la semana, espérate que se haya contabilizado, espérate que se hayan hecho los reversos. Entonces hay sistemas que no tienen la información eh, procesada en ese momento, ¿verdad? Pero esto depende mucho del diseño. ¿Sí? Sexto, elegir el método de salida correcto. Entonces ahí sí puede ser que la envíen por correo, por PDF, puede ser que la envíen por impresora. Ya va a depender de dónde quieran la salida, ¿no? Por lo general, hoy en día, pues los PDFs es la mejor salida porque si lo quieren imprimir, lo imprimen y si no lo quieren imprimir, ya tienen el documento para tenerlo guardado y archivado, ¿no? Entonces, los PDFs están siendo la mejor oportunidad, el mejor medio de tener la salida. Ya, entonces más adelante, ahí estamos viendo el detalle de lo que hemos visto. Ahí estamos viendo diseñar la salida para ajustarla al usuario. Para esto, nosotros obviamente ya previamente hicimos el levantamiento de la información. Ya sabemos lo que el usuario está necesitando. 3, entregar la cantidad apropiada de la salida. Ya, por ejemplo, aquí en el 3 habla lo que yo les decía de agrupar la salida. Eh, Hay veces que hacemos lo que se llama como navegar en la información, ¿verdad? Explorar la información. Entonces, aquí habla el punto número 3 de presentar la información clasificada en grupos, en bloques, y yo voy analizando por bloques y voy avanzando por la información hasta llegar al detalle. Esto es un proceso que es familiar en lo que hacen en el concepto de Data Warehouse. Data Warehouse es algo así como que de información más general me voy a una información específica. Y eso es lo que se refería al punto 4. Ya, aquí el punto número 4 nos toca el tema de que no sirve que nosotros hagamos el sistema con la mejor salida, ¿verdad? Si la información no llega al usuario correcto. Entonces, ahí podemos estar teniendo un problema al generar esto aquí. Generalmente, en mi experiencia, este tipo de problemas se da porque hay jefes egoístas. Entonces, el jefe egoísta dice, no, yo no quiero que mis subordinados tengan este reporte, pónganmelo a mí. Y entonces se crean perfiles donde solo el jefe tiene todas las opciones, pero resulta que el jefe es el que menos disponible está en las oficinas. A mí me ha pasado un montón de veces. Entonces, se centraliza la información y luego la información no está de manera oportuna. Recuerden ustedes que cuando ustedes están diseñando el sistema, si bien es cierto que tienen que seguir los lineamientos que les dan los jefes, también es cierto que si ustedes detectan algún inconveniente, ustedes están en la oportunidad de hacer la reingeniería, ¿verdad?, del proceso para que el proceso funcione bien, ¿no? Su trabajo como analista de sistemas no es solamente diseñar el sistema, sino que ustedes tienen la potestad de mejorar los procesos y la responsabilidad de los procesos para que esto funcione mejor.
Ya, aquí creo que se ha cambiado. Esta es la 6. Esta es la 6, sino que aquí está el icono de la 4. Pero déjenme ver si puedo cambiar la diapositiva para que no tenga ese error. En un segundo. Ahí cambié en el origen. Ya, entonces aquí en elegir el método de salida correcto, ya habíamos hablado de que si no llega la información, mejor dicho, si la información tiene que estar en el formato que se le haga más fácil al usuario, puede ser impreso o digital. Hoy en día se utiliza más las fuentes digitales, ¿verdad? También tenemos que ver, por ejemplo, dice su capacidad de almacenamiento, recuperación y transportación, ¿no? Entonces, si nuestra información va a viajar, por ejemplo, a provincia, de repente impresa no sea lo mejor, sino que la podemos mandar ya a correo electrónico. Entonces, aquí tenemos que ver el mejor método. Obviamente va a depender de las circunstancias de la empresa para saber qué método vamos a implementar. Ya, aquí vamos a ver cómo relacionar el contenido de la salida con el método de salida. Dice que tenemos que considerar el contenido de la salida de los sistemas, ¿verdad? Que están interrelacionados con los métodos de salida, ¿no? Cuando diseñamos la salida, debemos de pensar en cómo esta función va a influir sobre la forma y la información y el propósito previsto de los métodos de salida que seleccionemos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un documento, ¿verdad? Aquí en el documento podemos ver que el logotipo y el nombre de la empresa están preimpresos en la factura. Entonces, esto, por lo menos cuando manejamos papel, tener esto preimpreso nos asegura que la impresión va a ser más rápida. ¿Sí? Normalmente estas cosas aquí, o imprimir todo el formato, va a hacer que la impresión sea lenta. Entonces, dependiendo de la impresora que yo tenga, ¿verdad? Puede ser que si es una impresora matricial, tener todo preimpreso va a ser más rápido. Si tengo una impresora láser y tengo muchos gráficos, la impresión puede ser lenta. Si tengo una impresora de inyección, de repente estar imprimiendo todos estos dibujos me puede gastar la tinta. Entonces tengo que tener presente, ¿verdad? Cómo va a ser mi formato de salida, o sea, cómo va a ser la manera de que yo saque estos documentos. Por acá, por ejemplo, tenemos un área donde el cliente escribe su monto de pago, ¿no? Entonces tenemos un área que va a ser de uso al cliente. Por acá hay un área para que los clientes proporcionen una nueva dirección, ¿verdad? Por acá la computadora imprime la información sobre la cuenta, ¿no? Entonces este es un formulario de salida que combina la impresión con lo preimpreso y con espacios que van a ser escritos a mano. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta al momento que diseñemos nuestra salida, ¿verdad? Si se va a escribir sobre el papel, si se va a llenar más información y ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, esto que utilicen, bueno, no es tan alejado de la verdad. La gente sigue escribiendo en papel ciertas cosas. Cuando hablamos de una salida externa, esta se va a diferenciar de la interna porque su distribución, diseño y apariencia pueden ser diferentes. Algunos documentos externos pueden incluir instrucciones para que el sector pueda utilizarlos de forma correcta. Por ejemplo, si es un formulario, generalmente los formularios tienen instrucciones para llenar los formularios para que los usuarios no se equivoquen. Entonces eso tendría que estar allí. Muchas salidas externas se colocan en formularios impresos o en sitios web que muestran el logotipo de la empresa y colores corporativos, ¿no? Entonces, algunos formularios tienen este formato ya preestablecido que hay que respetar. Bien, vamos viendo los métodos de salida, las ventajas y desventajas. Vamos hablando de la impresora, ¿verdad? Dice que es asequible, todas las empresas tienen impresora. Realmente
Bueno, realmente yo en las instituciones que he estado, la gente se pelea por las impresoras. ¿Sí? Los departamentos se pelean por las impresoras. O sea, es un recurso judicial, ¿no? Entonces, sí se pelean. ¿Sí? No es tan asequible, o por lo menos las empresas no invierten tanto en impresora como deberían. Dice que es flexible en cuanto a tipos de salida, ubicación y capacidades. Es verdad. Maneja grandes volúmenes de salida, depende de la impresora. Es altamente confiable y con poco tiempo de inactividad. Sí, normalmente pasan imprimiéndose. Desventajas, aunque aún se requiere intervención por parte del operador. Algunos usuarios no saben operar las impresoras. Algunas impresoras hoy en día son modernas o son especializadas. Entonces requieren de un operador. Por ejemplo, yo tengo una impresora, estaba usando una impresora y esta impresora permite escanear. Y cada que yo quiero escanear, créanme que es un dolor de cabeza porque tengo problemas de conectividad de la computadora con la impresora y me demoro 15 minutos configurando para poder escanear en red. Entonces, si yo me demoro 15 minutos, yo sé que hay usuarios que nunca en la vida van a utilizar esa función porque no la van a poder configurar. ¿Sí? Entonces es un poco difícil. Las impresoras modernas tienen muchas opciones y puede uno confundirse. Bien, problemas de compatibilidad de software con la computadora. No he visto mucho, he visto más que los drivers a veces no trabajan bien con Windows en las versiones anteriores. No sé cómo será hoy en día. Puede requerir provisionamientos especiales y costosos. Normalmente las impresoras, la pelea con las impresoras es los toners, ¿verdad? Los cartuchos, porque estos son caros. Puede ser lenta dependiendo del modelo. Sí, hay impresoras que son lentas, especialmente las matriciables, ¿no? Es poco amigable para el ambiente por el tema del uso del papel y también porque hay unas impresoras que hacen ruido. Entonces, esas son poco amigables, ¿no? Entonces, esas son ventajas y desventajas de utilizar impresoras. Las pantallas pueden ser interactivas entre sus ventajas. Puede hacer transmisión en línea en tiempo real, son silenciosas, aprovechan la capacidad de la computadora para desplazarse por la base de datos y archivos. Buena para los mensajes efímeros con accesos frecuentes, ¿no? Entonces esas son sus ventajas. Las desventajas es que puede requerir cables y espacio para su instalación y de todas maneras puede requerir documentación impresa, ¿no? Entonces la pantalla es una alternativa, pero también muchos usuarios prefieren todavía el papel. Las pantallas no son lo mismo que el papel. Yo tenía un gerente que hacía imprimir todos los reportes, 60, 80 páginas todos los días, porque no quería verlo en la pantalla. Y todo era para que después de las 80 páginas llegaba al final y decir, hemos vendido $30,000. ¿Sí? Entonces, solo para ver eso, nada más. Salida de audio y pocas. Dice, es buena para los usuarios individuales, buena para mensajes trascendientes, buena en donde el trabajador necesita manos libres, buena si hay que distribuir la salida en áreas muy amplias. Desventajas, requiere audífonos cuando la salida no debe intervenir en otras tareas, tiene una aplicación limitada, ¿no? Entonces, salidas de audio. Bien, CD-ROOM y DVD-ROOM, pues eso ya no se utiliza. Me imagino que debe tener mucha similitud con los pendrive. Salida electrónica, email, sitios web, eso sí podemos ver. Ventajas, reducen el papel, se puede actualizar con mucha facilidad, fácil de transmitir. Desventajas, no contribuye al formato email, ¿verdad? Es difícil de transmitir en el contexto de los mensajes email. Los sitios web requieren de un mantenimiento diligente. Entonces, estas son algunas de las tecnologías de salida. ¿Cómo mejoramos las impresoras como salida? Las impresoras ayudan a simplificar la tarea del operador, a reducir la cantidad de intervención del operador en general, ¿no? Entonces, y en eso ayudan las impresoras. El conjunto de usuarios y analistas de sistemas debe determinar el propósito de la impresora. Eso les decía yo que las impresoras son peleadas. Generalmente se da más o menos en promedio una impresora por departamento si es que el departamento lo requiere.
Hay departamentos que los jefes no confían en los departamentos y ponen la impresora cerca, ¿verdad? Para que otra persona lo fiscalice. Ya, ¿cuáles son las 3 claves que hay que tener en cuenta para las impresoras? Primero, la confiabilidad, es decir, que no se vaya a dañar. Compatibilidad de software y hardware, ¿verdad? Por eso nosotros utilizamos las que están estándar en el mercado. Y soporte del fabricante, entonces esto también es importante porque hay impresoras un poco más modernas se dañan y necesitamos soporte. Los soportes generalmente demoran. Pantallas como salida. Las pantallas pues son la tecnología de salida más popular. Se utilizan para la introducción de datos, pero también pueden ser muy buenas para la salida de datos. Ya que los tamaños de las pantallas pues cada día las vemos más reducidas y los precios también son cada vez más asequibles. Entonces esto lo hace interesante como instrumento de salida, ¿no? Salida de video y creo que esto no vamos a ver. Salida de CD-ROM y DVD-ROM. Ya esto ya está muriendo. Salida electrónica. Dice, muchos de los nuevos sistemas basados en web que diseñan la capacidad de producir salida electrónica en forma de correo electrónico, fajo, mensajes o tableros electrónicos que pueden enviarse de una computadora a otra sin necesidad de una copia impresa, ¿no? Entonces, eso sería la salida electrónica. El correo electrónico se puede establecer para operar en forma interna en la organización por medio de una intranet o por medio de compañías de comunicaciones o de proveedores de servicios en línea. Entonces, esto es para mantener internamente el correo electrónico. Al diseñar sistemas de correo electrónico podemos brindar soporte a la comunicación en toda la organización. El sistema de correo electrónico es útil, flexible y puede formar la base de soporte de los grupos de trabajo, ¿no? Entonces, una organización respetable tiene su sistema de correo electrónico para las comunicaciones internas. En la mayoría de empresas donde yo he laborado, el correo electrónico se lo considera un documento legal, ¿verdad? Para la toma de acciones. Entonces, si usted no hace caso a un correo electrónico, o es como que no hace caso a un mismo. Bien, también habla de que el correo electrónico puede servir como una evidencia para verlo después de que ha pasado un tiempo. O sea, puede servir como una prueba. Reserva una ocasión importante para agregarlo a los archivos de una organización. Es decir, que se utiliza el buzón de correo electrónico como un repositorio de documentos de la organización. Bien, ¿qué debemos de considerar al momento de elegir una tecnología de salida? Para eso tenemos que considerar ciertos factores, ¿verdad? De entre los cuales tenemos que considerar qué tecnologías se mantienen estables y qué tecnologías van a evolucionar, ¿no? Entonces, según eso, podemos elegir una tecnología de salida u otra. ¿Cuáles son esos factores a considerar? ¿Quién va a utilizar la salida? O sea, ¿quién la va a utilizar? Dependiendo, generalmente si es un gerente, le vamos a dar toda la tecnología del mundo para quedar bien. Y si es un usuario final operativo, probablemente con ese no ganamos muchos puntos. ¿Cuántas personas necesitan la salida? Si es que la salida va a ser cara y yo quiero ponérsela a un montón de usuarios, va a ser muy caro el proyecto. Si la salida es cara, pero solo la va a tener un usuario, entonces yo creo que es factible comprar esa salida, ¿no? ¿Dónde se necesita la salida? Dependiendo del sitio. Por ejemplo, si es un equipo muy caro, a lo mejor en un lugar peligroso no me va a ser como una invitación al robo. Entonces, o de repente si la salida utiliza, qué sé yo, comunicación inalámbrica y está lejos de donde nace la señal, tal vez no sea una buena idea poner ese tipo de salida, ¿no? Entonces, según dónde se necesita la salida, vamos a escoger qué salida es la más apropiada. Cuarto, ¿cuál es el propósito de la salida? Es decir, qué tareas de usuario y organizaciones se admiten. Entonces, según el propósito de la salida, se escoge, ¿verdad? La tecnología que se acople más a eso allí. Quinto, ¿cuál es la velocidad con la que se necesita la salida? Allí también tenemos que escoger el tipo de la salida, ¿verdad?
según la velocidad con que lo requieran. Y si es lenta, podremos poner una impresora. Si es rápida, podremos poner una pantalla o tablero de salida. ¿Con qué frecuencia se accederá a la salida? También esto podría ser importante para contemplar, pues, si la tecnología de salida va a aguantar ese uso. Séptimo, ¿cuánto tiempo almacenará la salida? Entonces eso también es importante de qué tipo de salida vamos a guardar, ¿no? Por ejemplo, en una empresa donde yo laboré, ahí se guardaban las facturas, y las facturas por ley tienen que guardarse por 7 años. Entonces resulta que en algún momento hubo una auditoría y se requirió revisar las facturas, pero la mayoría de las facturas se había borrado. ¿Sí? O sea, la calidad del papel y de la tinta había sido mala y las facturas se habían borrado, casi eran un papel en blanco. Entonces, eso va a ser importante que ustedes tomen en cuenta al momento de ver cuál es la tecnología de salida. ¿Bajo qué leyes especiales se produce, se almacena y se distribuye la salida? Hoy en día tenemos que ya se aprueba los almacenamientos digitales, tienen que leer la ley. La ley indica que la documentación tiene que estar almacenada en algunos casos de por vida. Por ejemplo, hay registros públicos que tienen que estar almacenados de por vida, no se pueden destruir. Entonces, el medio donde se almacena la información tiene que soportar, ¿no? Por eso, como yo di legislación informática, ahí hay una ley donde la ley permite la digitalización. La digitalización es convertir un documento de papel en un documento digital, ¿verdad? Con todos los sellos que indiquen que ese documento fue real. Así, el documento de papel que ya tiene 10 años ya se puede destruir y queda el documento digital, ¿verdad? Como constancia de que el documento existió. ¿Cuáles son los costos iniciales y continuos del mantenimiento de los suministros? Por ejemplo, en las empresas, y por lo menos en mi época, siempre se peleaba por las tintas de impresora, generalmente no compraban porque son caras. En una organización se puede gastar mucho en suministros solamente en este rubro. Entonces, ustedes tienen que ver, bueno, voy a comprarle a todas impresoras, y luego los costos mensuales de los cartuchos puede salir un ojo de la cara. Entonces, tienen que considerar si eso es viable o no. Décimo, ¿cuáles son los requerimientos humanos y ambientales, verdad? Como por ejemplo el tema de la absorción del ruido, la temperatura, el espacio del equipo, el cableado, proximidad, transistores, punto de acceso, wifi, es decir, todo lo que tiene que ver con estas tecnologías, ¿no? Entonces, aquí estamos siendo un poco, considerando un poco el tema socioambiental, ¿verdad? Para que esto sea un sistema amigable. No sé si por ahí tienen alguna pregunta o inquietud. Ya, estas preguntas de aquí, ya las revisamos. Entonces, ya dice, las presentaciones de la salida se predisponen involuntariamente en 3 formas principales: el orden de la información, el establecimiento de los límites aceptables y la elección de las gráficas. Entonces, cuando vamos a presentar una salida, tenemos que considerar estas 3 formas principales, ¿no? El orden, los límites y las gráficas si es que las llevan. Ya, aquí dice que para que nosotros podamos evitar predisponer de la salida, es decir, que nosotros usamos nuestro criterio y no el criterio que requiere el usuario, tenemos que estar conscientes de las fuentes de predisposición, es decir, lo que nos está influenciando. Tenemos que crear un diseño interactivo, ¿verdad? Es decir, crear un prototipo para que el usuario lo pueda validar y decir, sí, esto es lo que me sirve. Tenemos que trabajar con los usuarios, es decir, que el usuario tiene que saber lo que nosotros estamos planeando hacer para que el usuario nos corrija el camino, ¿verdad? O nos haga ver que nos estamos equivocando, si es que es el caso. Tenemos que crear una salida flexible
para que el usuario pueda mover los límites, ¿verdad? Y los rangos en el caso de que sea necesario. Y quinto, tenemos que capacitar a los usuarios para que puedan realizar pruebas de las salidas con el sistema para que ellos puedan experimentar eso allí. Ya, aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos viendo en este ejemplo de aquí, estamos viendo el número de reservas que hay en el 2008 y que hay en el 2009. Entonces aquí podríamos pensar que, no sé si se dan cuenta en una cosa, no sé si se dan cuenta que aquí parecería que en el 2009 hay el doble de reservaciones, ¿sí? Pero si se fijan bien aquí, aquí el número es 420 y aquí el número es 450. Entonces, aquí solamente hay 30 reservaciones más con respecto al 2008, pero el gráfico, cuando yo lo veo el gráfico, parecería que hay el doble, ¿no? O casi el doble. Entonces, visualmente, lo que yo estoy viendo no corresponde con la información que está mostrando. Tenemos que tener cuidado con eso de allí, porque esto visualmente podría influenciar al usuario pues, a que crea que el año 2009 es muy superior al 2008, cuando en realidad lo que hay es un desajuste aquí en las métricas, ¿no? Entonces, tenemos que evitar este tipo de situaciones donde nosotros, en vez de ayudar, ¿verdad? Estamos provocando un problema de interpretación. Ya, aquí se habla sobre la calidad del papel, entonces aquí yo les hablé que los formularios preimpresos son muy buenos al momento de tener que utilizar colores, logotipos y cosas que no cambian, ¿verdad? Formularios que tienen, por ejemplo, instrucciones que no cambian. Entonces, esta es una buena manera para que la impresión sea más rápida y que exista menos desperdicio de suministros, ¿no? Como en este caso son las tintas. Hablemos un poco de los atributos funcionales de los informes impresos. Entonces, los atributos funcionales es lo que deberían incluir el informe. Tenemos el encabezado o título de informe, el número de página, la fecha de preparación, los encabezados de las columnas, el agrupamiento de los elementos relacionados y el uso de interrupciones de control. Esto es lo típico que encontramos en los informes, ¿no? Que deberían de llevar los informes. Todos tienen su razón de ser y son necesarios. Aquí estamos viendo un poco de las pantallas. Para poder diseñar las pantallas tenemos que hacer que la pantalla sea simple, ¿verdad? La presentación sea consistente, facilite el movimiento del usuario entre la salida que se muestra en la pantalla y que se cree una pantalla atractiva y agradable, ¿no? Entonces eso es lo que se busca al momento de diseñar una pantalla. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, jóvenes, preguntas. Si no hay preguntas, pues hemos concluido el calendario académico. Me parece que yo no alcancé a ponerle un cuestionario sobre este tema de las interfaces de salida. Creo que no alcancé a ponerles un cuestionario. Y así que tal vez no incluya este tema en el examen, ¿verdad? Porque no tengo el aula virtual. Déjenme chequear si ya hay aula virtual. Yo creo que voy a tener que trabajar de madrugada en el aula virtual. No, no hay aula virtual. Preguntas, inquietudes, dudas, jóvenes, aprovechen ahora porque creo que de aquí ya nos vemos hasta el día del examen. Viernes 16, estén pendientes que van a ser los ganadores de los proyectos PIS. A ver si sacamos alguna buena nota. Entonces estén pendientes. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, entonces pues hemos concluido nuestro programa académico. Esta última parte la hemos recorrido rápidamente, pero como les decía yo, el diseño de las interfaces de entrada y salida
son intuitivos, como ustedes vieron, es un tema más de sentido común, ¿verdad? Y ustedes tienen que adaptarlo un poco más a los nuevos diseños que involucran el diseño de páginas web, porque ahora todo es móviles y páginas web, y entonces allí hay nuevos lineamientos que ustedes van a tener que desarrollar. De mi parte, pues les doy las gracias por haber llegado a hasta esta parte del curso. Les deseo la mejor de las suertes y nos estaremos viendo ya en el examen, y cualquier cosa pues estaremos comunicados por WhatsApp, y los deberes, como les expliqué, me los envían por correo electrónico, y las notas y asistencias se las facilitaré cuando las tenga a la mano. Y también estén pendientes, porque si requiero que me validen notas y asistencias, lo tendré que hacer por WhatsApp. ¿Sí? También estén pendientes, porque si se queda en la plataforma del aula virtual, tendré que tomar examen en otra plataforma que seguramente ha de ser el Classroom. Entonces ahí van a tener que registrarse. Entonces no va a ser un proceso, va a ser un proceso nuevo en el cual tendrían que ustedes estar preparados. De mi parte, muchas gracias, un gusto haberles podido servir, y nos veremos en una próxima ocasión, Dios mediante. Igualmente. Nos vemos. Gracias, cuídense. Procedo a copiar las asistencias. Recuerden ustedes que estas asistencias ahora se han vuelto valiosas, porque las de Moodle no las puedo recuperar todavía. Entonces estas asistencias son valiosas. Y paro la grabación y me desconecto. Tengan muy buen